Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy vamos a ver el teorema del seno y teorema del coseno. También teorema de los senos o teorema de los cosenos. ¿Para qué se utilizan? Pues se utilizan cuando los triángulos no son rectángulos. Cuando los triángulos son rectángulos podemos aplicar las razones trigonométricas directas, seno, coseno y tangente, y podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Pero cuando el triángulo no es rectángulo, podemos utilizar este tipo de teorema. Vamos allá. Teorema del seno, o de los senos. ¿Qué dice el teorema de los senos? Pues, si yo tengo un triángulo cualquiera, ¿vale? Donde los ángulos son estos y los lados serían este sería el lado B y este sería el lado C, pues el teorema de los senos dice que el cociente entre A y el seno del ángulo que tiene enfrente, no lo voy a poner el angulito arriba, ¿vale? Aquí evidentemente iría B entre seno de B y C entre seno de C es constante. Claro, ¿esto cuándo nos va a servir? Pues nos va a servir cuando yo tenga un triángulo en el que tenga una pareja. ¿Qué entiendo por pareja? En el que yo tenga al menos una pareja. Significa que yo conozca, por ejemplo, un lado y el ángulo de enfrente, o el B y el de enfrente, o el C y el de enfrente. ¿De acuerdo? Bueno, y por cierto, esto vale 2 veces el radio de la circunferencia circunscrita. Ustedes sabéis que por 3 puntos se puede determinar una circunferencia que pasa por los 3 puntos a la vez. Bueno, pues el radio, el diámetro de esa circunferencia sería el cociente este de aquí, ¿vale? Bueno, ¿qué pasa cuando no tenemos una pareja? Cuando no tenemos nosotros una pareja de aquí, bueno, pues entonces ahí interviene, esto se llama teorema de los senos, ¿vale? O el seno, y el teorema del coseno diría algo así. Cuando no tenemos una pareja podemos utilizar el teorema del coseno. Voy a escribirlo para un lado, pero con los otros dos sería exactamente igual. ¿Qué dice el teorema del coseno? Pues dice que un lado al cuadrado sería igual a la suma de los otros dos lados al cuadrado. Si nos fijamos hasta aquí es el teorema de Pitágoras, ¿vale? Menos 2b por c por el coseno de este ángulo, del ángulo que tiene enfrente A. ¿De acuerdo? Evidentemente sería exactamente igual si lo hago para B, si lo hago para C. Para B sería B al cuadrado, sería A al cuadrado más C al cuadrado menos 2AC por el coseno de B. Bueno, he dicho B, voy a escribir A. Y análogamente para C. C cuadrado sería A cuadrado más B cuadrado menos 2 A por B por el coseno de C. ¿De acuerdo? Bueno, y esto se llamaría teorema del coseno. ¿Cuándo voy a utilizar uno u otro? Evidentemente es mucho más fácil utilizar este que este. A ver, más fácil en el sentido de que este tiene como más cuentas, ¿no? Más operaciones. Pero ¿cuándo voy a utilizar el teorema del seno o del coseno? Pues cuando yo tenga una pareja voy a utilizar el teorema del seno, y cuando no tenga una pareja pues tendré que utilizar el teorema del coseno, ¿vale? Vamos a ver unos cuantos ejemplitos y vais a ver que es muy fácil de utilizar. Una curiosidad es que esto de aquí es una generalización del teorema de Pitágoras. A al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado, y si el coseno fuera, si este triángulo fuera recto aquí, si este ángulo fuera de 90 grados, ¿qué pasaría? Que esto valdría 0. Si valiera 0, se verificaría el teorema de Pitágoras. Luego, este teorema vale tanto si el triángulo es rectángulo como si no es rectángulo. ¿De acuerdo? Bueno, voy a borrar un poquito y vamos a poner un ejemplo de cada una de las situaciones distintas que se nos pueden dar, que son unas pocas, ¿vale? Borro un segundito. Bueno, vamos a poner un primer caso. Supongamos que tenemos un triángulo del que conocemos un lado y los dos ángulos adyacentes a este lado, ¿vale? Bueno, resolver el triángulo, como ya dijimos una vez, significa calcular cuánto vale todos los lados y todos los ángulos. Vamos allá. Ángulo en A, ángulo en B, ángulo en C. Lado A, lado B y lado C. El lado A no lo sabemos. A ver, vamos a ir poniendo aquí los datos que conocemos. Esto vale 110 grados, el B vale 30 grados, y como ya sabíamos que los tres ángulos suman 180 grados, 30 más 110 son 140 y 40 serían 180. Ya tenemos los tres ángulos. Ahora vamos a calcular los lados. Esto es lo que yo decía antes. Yo siempre que pueda voy a utilizar el teorema del seno, que es más facilito, tiene menos operaciones que utilizar. Yo tengo aquí
un lado, pero no tengo su pareja. Ah, pero yo he calculado el ángulo en C. El ángulo en C vale 40 grados. Pues ahora tengo una pareja. Tengo un lado y el ángulo de enfrente. Pues entonces, por ejemplo, utilizando este de aquí, este sería A y este sería B, ¿quién sería A entre el seno de A? El seno de A sería seno de 110, sería lo mismo que este lado de aquí, que sería 6 entre el seno del ángulo que tiene enfrente, seno de 40. Bueno, y haciendo aquí una operación elemental, A sería, multiplicando aquí en cruz, sería 6 por seno de 110 entre seno de 40. Estoy hablando de ángulos sexagesimales siempre, ¿vale? Bueno, cogemos nuestra calculadora, vamos allá. A ver cuánto sale. Sería seno de 110 dividido entre seno de 40, y todo esto multiplicado por 6 por esta cantidad. A mí me sale 8,77 metros. 8,77 metros. Bueno, nos venimos aquí. Esto era A, 8,77 metros. Dijimos que C valía 6 metros. Y nos falta B. ¿Cómo calculo B? Bueno, pues B, de la misma forma que antes. B entre el seno del ángulo que tiene enfrente. Vamos a ver. B entre el seno del ángulo que tiene enfrente, que sería seno de 30 grados, sería... Claro, yo puedo utilizar este entre este y este entre este, o este entre este. Voy a utilizar siempre los datos originales de mi problema. ¿Por qué? Porque me puedo haber equivocado y sobre todo por los errores de redondeo. Si esto ya está redondeado, al utilizarlo de nuevo vuelvo a coger de nuevo un redondeo, con lo cual voy a acumular los errores, ¿no? Entonces utilizo mi dato original, que sería 6 entre seno de 40. Hacemos lo mismo que antes, multiplicamos en cruz, sería 6 por seno de 30 dividido entre seno de 40. Daos cuenta que implementar esto en un ordenador y hacer que esto sea una variable y esto otra, implementarlo incluso en una hoja de cálculo sería muy fácil, ¿no? Con lo cual podríamos hacer todos los ejercicios de una vez. Sería 6 por seno de 30, que sería 0,5 evidentemente, el seno de 30 dividido entre seno de 40. Seno de 40, vale, y eso nos da 4,667, 4,67. 4,67. Pues ya tendríamos nuestro triángulo resuelto. Hemos calculado todos los lados y todos los ángulos del triángulo, ¿vale? Bueno, borro un segundito y vamos a poner ahora un problema en el que tengamos otra situación. Un segundito. Bueno, os voy a poner ahora un ejemplo de otra situación. Supongamos que tenemos un triángulo del que conocemos dos lados y el ángulo que abarca. Evidentemente no podemos utilizar el teorema del seno. ¿Por qué? Porque no tenemos una pareja. Yo no conozco el lado y el ángulo de enfrente a la vez. Aquí tampoco, ¿vale? Y aquí tampoco. Por tanto, el teorema del seno no se puede utilizar. Porque tendríamos dos incógnitas en la misma ecuación. Por tanto, no podríamos continuar por ahí. Vamos a utilizar el teorema del coseno. ¿Qué dice el teorema del coseno? Dice que un lado al cuadrado, en este caso a al cuadrado. ¿Por qué utilizo a? Porque es el único del que conozco el ángulo que tiene enfrente. A al cuadrado sería un lado al cuadrado más el otro lado al cuadrado, menos dos veces el lado uno por el lado del otro y por el coseno del ángulo que abarca, que sería coseno de 30. Y esto sale, cogemos nuestra calculadora, yo la tengo descargada en el móvil, ¿vale? Bueno, a ver si... Sería 20 al cuadrado serían 400 más 14 al cuadrado 196 y menos 2 por 20 por 14 y por coseno de 30. Me parece que puse 30, ¿no? Sí, 30. Y esto sale 111 y pico. 111... Bueno, ¿por qué digo y pico? Porque yo no voy a borrar de la pantalla este numerito. Cojo y le hago la raíz directamente, ¿no?
Entonces, cogemos la calculadora y le damos a raíz de answer, ¿no? Y ya veis dónde está aquí answer. Vale. Y esto sale aproximadamente 10,5, 10,53, 10,54. Por tanto, A vale la raíz de seno bruto X, la raíz de 111,025 y aproximadamente sale 10,54. Esto eran centímetros, pues centímetros. Vamos a colocar en su sitio. Bueno, A, B, C, y aquí los ángulos, ¿no? Da igual que el orden que se pongan los ángulos delante y los lados después. Bueno, los ángulos hemos dicho que el ángulo en A era 30 grados, hemos visto que el lado A vale 10,54 centímetros, ¿vale? El lado B era 14 centímetros y el lado C era 20 centímetros. ¿Qué ha ocurrido ahora? Bueno, pues lo que ocurre ahora es que ahora ya tengo una pareja. Ya tengo un lado y el ángulo de enfrente. Pues entonces ya puedo utilizar el teorema del seno. Si utilizo el teorema del seno, el ejercicio se convierte en el ejercicio que hemos visto antes, ¿no? A sería 10,54 entre el seno de A, el seno de 30, sería lo mismo que B, 14, entre el seno de B, el seno de B. Bueno, multiplicando en cruz, nos quedaría que seno de B sería 14 por seno de 30, ¿vale? Y como este número está multiplicando, pasaría aquí dividiendo entre 10,54. Bueno, cogemos nuestra calculadora, esto nos va a dar, vamos a ver, sería 14 por seno de 30, y todo esto dividido entre 10,54. Y esto nos sale aproximadamente 0,664. Bueno, ahora le damos inversa seno, shift seno para calcular el ángulo de B. Y esto era 0,664 y nos sale aproximadamente 41 grados. Nos sale que el ángulo en B sería, voy a cambiar el rotulador porque nos vamos a quedar, el ángulo en B vale aproximadamente 41 grados, bueno, 41,6 grados. Nos venimos aquí, el ángulo B vale 41,6 grados. No lo pongo en grado, minuto y segundo. Y por tanto, ¿cuánto vale el ángulo en C? El ángulo en C sería 180, como los tres tienen que sumar, sumo estos dos y se los resto. Menos, esto sale 40 más 30 serían 71,6, se lo restamos y nos sale 108,4 grados. Bueno, algo que tenemos que tener en cuenta cuando terminemos de hacer un ejercicio de este tipo es que cuando nosotros hacemos la inversa de un seno, tenemos dos soluciones. Si nosotros hacemos la inversa del seno, un ángulo es 41,6 y el otro ángulo sería el suplementario. El suplementario sería 180 menos 41,6 grados. Si nosotros hacemos esto, nos va a quedar 140, 139, 138,6. ¿Esta solución es posible? Si nos fijamos, 138 grados, si yo lo coloco aquí, me quedaría que el ángulo mayor sería este, 138 grados, pero es que el lado mayor es este. Evidentemente, cuanto mayor es el ángulo, mayor es el lado que tiene enfrente. Por tanto, esta solución no sería posible. ¿De acuerdo? Luego la única solución sería la de 41,6. La otra no sería posible. Yo quiero que lo entendáis. Vamos a comprobarlo. A ver, el ángulo menor de todo es este. Corresponde al lado menor. El ángulo que está en medio, este sería el ángulo intermedio,
corresponde al lado intermedio y el ángulo mayor de todo corresponde al lado mayor de todo. Si lo hiciéramos con el otro, eso no ocurriría, ¿vale? Bueno, pongo un último ejemplo y luego continuaremos en otro vídeo más adelante con más ejemplos de este tipo. Bueno, pongo un último ejemplo en este tipo. ¿Qué pasaría si tenemos, por ejemplo, un triángulo del que conocemos un ángulo y conocemos dos lados? Evidentemente, aquí podemos utilizar el teorema del seno, porque tenemos un lado y el ángulo de enfrente. Y como tenemos otro lado, pues podemos utilizar el teorema del seno. ¿Qué dice el teorema del seno? El teorema del seno yo puedo escribirlo de una forma y también puedo escribirlo al revés, si queréis. Por ejemplo, yo podría escribir que el seno de B entre B es lo mismo que el seno de A, ¿vale?, entre A. Como yo al darle la vuelta a una igualdad, le doy la vuelta a los dos lados y quedaría lo mismo. ¿Cuánto vale el seno de B? Le voy a quitar el angulito de arriba, ¿vale? Seno de A sería seno de 32, seno de 32 grados, partido por A vale 2, y B pasaría aquí multiplicando, que sería por 8. Voy a ponerlo aquí delante para que no se confunda con el ángulo de ahí. Bueno, si hacemos esta cuenta con la calculadora, seno de 32, a ver, vamos a cogerlo, 8 por seno de 32, y todo esto dividido entre 2. Y esto nos sale 2,205. Bueno, da igual, 2,205, no, 2,2205, da igual. ¿Por qué digo que da igual? El seno de un ángulo mayor que 1, imposible. Por tanto, no existe el seno de B, por tanto, este triángulo no tiene solución. ¿Por qué no tiene solución? Vamos a ver. Fijaos una cosa. Estos son 32 grados. 32 grados. Imaginaos que yo cuelgo aquí una madera, ¿vale? Una madera que tiene 8 centímetros, 8 unidades. 8 unidades. Y llego hasta aquí. Y ahora aquí pincho una madera que tiene 2 unidades de longitud. 2 unidades. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Imaginaos que esto es movible. Pues lo que ha ocurrido es que esa madera no llega hasta aquí abajo. No llega. Es imposible completar el triángulo. Porque con este ángulo, esto llegaría, fijaros, llegaría, en realidad hacéis la cuenta, llegaría mucho más lejos de lo que llega esta madera de aquí. Luego no sería posible completar el triángulo. ¿Por qué he puesto este ejemplo? Porque esto no se puede dar en la realidad, pero en problemas matemáticos sí. Para que veáis que cuando nosotros hacemos la inversa del seno, el seno tiene que existir. Si no existe el seno, pues evidentemente el ejercicio no tiene solución, ¿vale? Continuaré en un próximo vídeo, para que no se alargue mucho haciendo ejercicios de situaciones en las que conocemos un lado, un ángulo y cosas de este estilo. ¿De acuerdo? Así que nos vemos en un próximo vídeo. Hasta la próxima. ¡Chao!